Con el estreno del último episodio del asombroso Circo Digital, sin importar si a ti te gustó o no cómo es que terminó todo, es imposible no centrarse en todo aquello que no se llegó a responder. Claro, la serie busca darnos suficientes respuestas a los espectadores como para que nos sintamos satisfechos, pero no tantas, con el propósito de mantenernos especulando sobre los misterios que aún quedan. Y si eres un superfan de la serie, podrías ponerte a stalkear a Gooseworks en su Tumblr, donde puedes enterarte de algunos de los detalles de historia más pequeños de los que no hubo tiempo de desarrollar. Aunque apúrate por si lo vuelve a eliminar. Pero incluso con esta pila gigantesca de respuestas que recibimos, es imposible no preguntarse el quizás. ¿Qué habría pasado en una segunda temporada? ¿Qué habría pasado si algunos de esos personajes que se abstrajeron hubieran durado hasta conocer a Pomni? Excepto Ribbit, ya sabemos qué habría pasado ahí. Pero sobre todo, ¿qué habría pasado si hubiesen sido otros los abstraídos? No es controversial comentar que las abstracciones se tratan del factor con el que menos gente está satisfecha. Algunos quisieran que nadie se hubiera abstraído, mientras que a los más masoquistas de la audiencia les hubiera gustado explorar escenarios mucho más oscuros con estos conceptos. Es aquí donde nacen los diversos universos alternos alrededor de la serie, creados por los fans que buscan llenar los detallitos que les hubiera gustado explorar un poco más, usualmente enfocándose en Kane, el dios de este mundo. Vemos historias alternas de cómo pasarían los eventos del show si él estuviera menos demente, y usualmente tiene el dudoso honor de que todo el mundo quiera verlo sufrir. Pero lo más curioso es que hay un patrón de universos alternos donde todo toma un giro más oscuro. Universos en los que Kane directamente no existe o es eliminado, demostrando que tal vez el purgatorio digital donde viven los personajes de la serie original no es la peor versión de este castigo. El universo del que hablaremos hoy es uno donde las circunstancias son tan oscuras, tan retorcidas y tan horribles que hace ver al encierro original como unas vacaciones paradisíacas comparadas con los que estos escaneos cerebrales tuvieron que pasar. Pero antes de hablar de personas atrapadas para siempre en una realidad digital, creo que vale la pena recordar que nosotros todavía tenemos una ventaja enorme. Podemos decidir qué hacer con el tiempo que pasamos frente a una pantalla. Y si alguna vez has pensado en aprovechar ese tiempo para aprender una habilidad nueva o incluso cambiar de carrera, el patrocinador de este video puede ayudarte. Puedes hacer una consulta de carrera completamente gratuita con especialistas de Triple Ten, donde podrás descubrir qué área tecnológica encaja mejor contigo: ciberseguridad, diseño gráfico, desarrollo web, análisis de datos y mucho más. La consulta no te compromete a nada, simplemente hablas con un especialista, resuelves tus dudas y descubres cuál puede ser el mejor camino para ti. Y si después decides estudiar, Triple Ten tiene cursos pensados para personas que quieren cambiar de carrera, incluso si empiezan desde cero. Hoy, cambiar de profesión a los 25, 35 o incluso 45 años es completamente posible. Además, el horario es muy flexible, así que puedes trabajar, seguir con tu vida y estudiar completamente online, desde cualquier parte del mundo. Y una de las cosas que más llama la atención es su garantía. Si no consigues trabajo dentro de los 6 meses posteriores a terminar el programa, te reembolsan el 100% de tu inversión. Así que, si eso te interesa, entra al enlace en la descripción para reservar tu consulta gratuita. No pierdes nada por preguntar, y si decides dar el paso, con el código LUL tienes un 50% de descuento en cualquier curso de Triple Ten. A simple vista, el circo digital de Duffy es de los universos alternos más similares a la serie original, con diseños casi idénticos a los originales o con cambios muy mínimos, y los personajes parecen mantenerse dentro de los arquetipos que originalmente conocimos. Aquí, el mundo sigue siendo ese juego noventero donde todos se encuentran atrapados, y los gráficos poligonales, la iluminación extraña y movimientos raros realmente hacen sentir a esto como un juego antiguo sin terminar, siendo mucho más fiel a cómo se vería realmente la pesadilla Technicolor del asombroso circo digital. El primer video de la lista de reproducción de la serie toma la forma de una pantalla de antipiratería, como algunas que realmente existieron, mostrando a cierto personaje viendo al espectador de forma triste, con texto advirtiendo que su juego se trata de una copia pirata y que debe destruirla de inmediato, junto con el logo de C&A. Algo que vale la pena remarcar es que, a pesar de lo poco que pasa en este video, dura 3 minutos enteros donde el mensaje se repite una y otra vez. En los comentarios, Duffy, la creadora, le dio corazón a uno que dice: ¿el video se repite porque no puedes quitarte el headset? ¿Estarás atrapado en esta pantalla por siempre? Amo esta idea. Y sí, así no funciona el circo en la serie, pero recuerda que estamos en un universo distinto y mucho más oscuro.
Te presento entonces a la entidad de redes de inteligencia artificial creativa, también conocida como Kane. El video inicia con un letrero que desaparece rápidamente, que dice Prueba de Kane, prueba de comprensión e interacción, solo para uso interno. Vemos al que debería ser el conductor de lo que eventualmente será el asombroso circo digital, en lo que aparentemente se trata de un nivel de prueba de videojuegos. Durante el desarrollo de cualquier juego, este suele ser un lugar colorido donde se prueban mecánicas, enemigos y personajes como parte del proceso de desarrollo. Y unido a ese letrero y a otro que menciona que hay bugs de movimiento y al dejarlo activo mucho tiempo, todo sugiere que aparentemente en este momento estamos viendo los primeros segundos de vida de Kane. Esto se ve apoyado por el hecho de que la descripción dice Bienvenido Kane, este es tu mundo. Enero 13, 1900 XX. Y la canción que canta es Daisy Bell, la primera canción cantada por una computadora. Y aquí también hay otro comentario fijado por Duffy. Este video se siente como si un padre estuviera grabando a su hijo recién nacido jugando. Parece ser la documentación de un Kane inocente o incluso feliz. El siguiente video pone a la joven inteligencia artificial en medio de un muy simple mar montado en un barquito, con él saludando a la cámara, demostrándonos que cuenta con cierta conciencia. La descripción nos explica de mejor manera qué es lo que estábamos viendo. Kane toma una aventura en un bote en el océano, primera aventura exitosa generada por Kane. Se necesitan más pruebas. Febrero 12, 1900 XX. Es muy sorprendente lo lejos que han llegado en tan solo un mes de desarrollo, aunque su verdadero potencial aún estaba por verse. Sería en el cuarto video del canal donde finalmente veríamos a Kane en un entorno terminado completamente por él. Un lugar simple donde sentarse y disfrutar de sus alrededores, al menos durante el poco tiempo que pueda disfrutarlo. Kane dentro de un entorno completado. Febrero 22, 1900 XX. Este es un momento realmente confuso dentro de la serie. A partir de aquí, las apariciones de Kane son extremadamente esporádicas por medio de menciones o vistazos muy cortos. Este final nos deja muchas preguntas porque no sabemos qué significa ver a Kane de esa manera. Tal vez sea el momento en que se hizo consciente, o puede que alguien no hubiese atacado o corrompido sus archivos. Pero es un momento que habrá que tener en mente mientras avanzamos. Lo único que sí puedo confirmar es que ese Kane inocente, amable y curioso que vimos al inicio de los videos se ha ido. Para el siguiente video ha habido un enorme salto de tiempo, pues ahora vemos a Gangle, quien le habla directamente a la cámara. Ya no tenemos esa marca de agua de C&A en la esquina inferior, lo que nos indica que ya no estamos viendo videoarchivos internos de la compañía, sino otra cosa. Gangle referencia múltiples veces a otros, probablemente nuevos humanos quienes han entrado al circo. Incluso puede que sean parte de una aventura, comentando que están jugando a las escondidas, mencionando también que los otros son personas crueles que la lastiman y molestan, y que ella está escondiéndose de él. Pero lo más importante es el título del video, Yo sé que estás allí. Sonará como una referencia a que están jugando a las escondidas y alguien la encontró, pero realmente es algo que Gangle dice directamente a la cámara. Ella dice, sé que estás ahí, que aunque no puede verle ni recibir respuesta, sabe que algo la está escuchando. Y parece que los otros humanos también pueden percibir a este ser. Es muy extraño. No es claro si se refiere a nosotros, que estamos como espectadores de lo que sucede dentro de este mundo virtual, o tal vez habla a una entidad desconocida, desde la que vemos su punto de vista. O tal vez solo le habla a la nada infinita, con la esperanza de que alguien la escuche. Es extraño lo normal que parece ser este video. Vuelve la marca de agua, hay letras de colores y el título es solo El Bufón, el asombroso circo digital. Pero este es uno de los puntos de inflexión más grandes comparado con el show original. En la descripción pone que esta se trata de la pantalla de introducción del Bufón, y tomando en cuenta que estamos en los años 90, una pantalla de introducción es algo que se debe planear, diseñar y renderizar. Pensaríamos que lo hace Kane, pero la marca de agua lo hace ver como si el Bufón hubiera nacido como cualquier otro NPC. No es muy claro en este punto. Aparte, si el Bufón se trata de un personaje jugable, ¿cómo es que este es capaz de editar su modelo para quitarse la boca o las letras que aparecen en su presentación?
¿Cómo es que a lo largo de su video se ve que puede editar o alterar el mundo a su alrededor eliminando elementos como el skybox o la marca de agua, cambiando todo un poco más mientras repite la pantalla de introducción una y otra vez? ¿Significa esto que Kane ya no está en control? ¿Qué carajos está sucediendo? Porque el mensaje que nos deja al final es uno que te sonará muy conocido. No tengo boca y debo gritar. Todo es posible en el circo digital. Eso dice la descripción de Digital Lake, un video que regresa a ese primer escenario creado por Kane varios años atrás, teniendo en mente que la descripción menciona cómo este video ocurre en la década de los 2000, mientras que el metraje viejo de Kane en un bote sucedía en los 90s. La fecha no es la única diferencia con el video original, pues a partir del segundo 20 de este video, Kane solo desaparece. Ahora, considerando que todo esto está visto dentro de la perspectiva de una computadora, parece ser que, más que viajar en el tiempo, alguien abrió el mismo archivo de testeo de hace tantos años y eliminó a Kane mientras el programa corría. Alguien está eliminando por completo cada pequeño registro de él, y el mundo reacciona tal como si eliminaras ese coco de Team Fortress 2, o como cuando sucede algo similar en el final de la serie, con el mundo corrompiéndose a su alrededor tras la eliminación de Kane. Y en el fondo del lago, el bufón se ríe hacia la cámara, antes de ser interrumpido por un versículo de la Biblia. Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Si buscamos interpretaciones de este versículo en particular, descubriremos que este se trata de un versículo de promesa, uno donde Jesucristo le promete a sus discípulos que estará con ellos hasta el fin de los tiempos. Incluso si no lo podían ver o sentir, Él estaría siempre cerca a ellos. Palabras hermosas dichas para inspirarnos y hacernos sentir seguros, ya que alguien que es el pináculo de la bondad siempre nos estará cuidando, pero tal vez tendrían un significado más siniestro si este ser todopoderoso fuera menos amable. Si aún tienes dudas de qué es lo que pasó, el siguiente video, titulado Viejo Dios, terminará con ellas. Si consideramos que el anterior video se trataba de la eliminación de la primera aventura de Kane, para este volvemos al plano que lo vio nacer. Claro, el lugar está más desarrollado, pero las colinas y el patrón del piso coinciden con ese lugar donde lo grabaron por primera vez. En el centro tenemos el cuerpo de Kane, sin poderse mover y sin ojos, apenas existiendo antes de ser consumido por una luz cegadora y desapareciendo por completo. Lo más deprimente es que si consideramos que este se trata de alguien similar a como es en el show, cuando aparecen las caras de los otros personajes del circo, probablemente se trate del último pensamiento que tuvo antes de desaparecer, porque a su manera retorcida e incomprendida, a él le importaba su bienestar. La descripción del video dice: las consecuencias de nuestras acciones. Ellos mataron a Kane. En el ciclo se demuestra que, a pesar de las diferencias que hemos presentado hasta ahora, el mundo sigue siendo muy similar al que todos conocemos, mostrándonos escenas sacadas de la serie original, demostrando que esos lazos, esos recuerdos y sobre todo esa ira contra su captor siguen ahí. Lo que hace irónico todo, pues ahora que Ragatha, o Annie como le dice el bufón, ahora que ella se encuentra en el piso con sus entrañas expuestas, podemos determinar que estos recuerdos ahora son casi nostálgicos, no tan malos comparados con la horrible situación en la que se encuentran ahora. No llores, Annie, sabes que no puedes morir. El bufón dice esto mientras la toca y todo su cuerpo se retuerce. Esa es toda la información que necesitábamos, no solo para saber quién tomó el lugar de Kane, sino también para saber que esa persona no es para nada amigable. Para el siguiente video saltamos una cantidad de tiempo no especificada, donde desde la perspectiva de Gangle, o Jungle, que es su nombre aquí, se acerca a Zubul, o bueno, Nullbull, que es como se llama en este lugar, y tienen una conversación, como lo dice el título. Hablan de Kane y la ausencia de este. Nullbull comenta que jamás se había sentido tan desesperanzada. Dice que desearía poder deshacer todo, insinuando y confirmando que sí, cada uno de los integrantes del circo tuvo algo que ver dentro de la muerte de Kane. En medio de la conversación, no solo se sorprenden de que finalmente son capaces de maldecir, ya que sin Kane no hay filtro de malas palabras, sino que Jungle le pregunta si ella ha visto la cosa,
algo que no pueden ver pero que todos perciben. Es extraño que, a pesar de que ambas reconozcan esta cosa, nadie sabe por qué está ahí o qué es. Y es al final de la conversación, Noble se disculpa porque siente que es su culpa que anden en este infierno. Y Jungle concuerda, diciendo que es una gran razón de por qué sucedió esto. Quién sabe, tal vez en este universo la sesión de terapia con Cain hizo mucho más daño del que esperábamos. El comentario de Jungle realmente afecta a Noble, pues mientras camina lentamente hacia su habitación, ella no solo ignora el caos rojiazul en el que se ha convertido el circo bajo su nuevo amo, sino que también pasa de Jack y Annie, quienes la molestan y parecen llevarse mejor que en la continuidad original. Sin embargo, para Noble parece que esto finalmente ha sido demasiado, por lo que, con una cuerda colgada del techo, intenta terminar con todo. Pero tal como dijo el bufón, nadie puede morir aquí, al menos no sin su autorización. La siguiente escena es bastante interesante porque Noble puede ver al bufón incluso a través de las paredes. Si recordamos que este se trata de un mundo 3D, es más complicado de lo que parece lograr un efecto así, ya que para que el objeto se mantenga siempre renderizado encima de todo, se deben tomar pasos muy específicos, por lo que ese efecto de renderización parece haber sido activado por ella misma, precisamente para que la vieran llegar. No solo es un ser todopoderoso, sino que el bufón se divierte con el dolor, miedo e incertidumbre que le causa a sus víctimas, volviéndola mucho más sádica de lo que Cain alguna vez fue, pues al llegar con Noble, solo decide burlarse. Algo extraño aquí es que, sumado al enorme dolor que siente con eso, parece que los miembros del circo son incapaces de abstraerse. Digo, a pesar de que a lo largo del asombroso circo digital las reglas de la abstracción no son puestas de forma muy clara, se entiende que cuando un individuo alcanza un enorme nivel de estrés, su mente se fractura y se daña irreversiblemente. Pero tomando en cuenta la situación de Noble, es sorprendente que ese proceso ni siquiera hubiera comenzado, por lo que puede que para estas pobres almas esa ni siquiera sea una opción. Ah, y no podemos olvidar la descripción. El asombroso circo digital es un nuevo e innovador videojuego de realidad virtual para PC, desarrollado por CNA. Utiliza tecnología de realidad virtual de última generación para llevar el juego a nuevos niveles de inmersión que antes se creían imposibles. Estoy en el infierno. Todo se genera en tiempo real, ya que la experiencia se personaliza para cada jugador. No habrá dos aventuras iguales. Debido a factores ajenos a nuestro control, se ha cancelado todo el desarrollo del asombroso circo digital. Gracias por su comprensión. Viendo la destrucción del cielo. Dios, déjame perder la cabeza. En el siguiente video, titulado La Verdad, comenzamos viendo otra cosa que yo creo que absolutamente nadie esperaba. Jungle peleando con Jack. Esto contradice su carácter en el show y cómo se nos presentó videos atrás, diciendo que los otros participantes la molestaban cuando vemos que en realidad ella también es muy agresiva. De hecho, al final del corto vemos como ella es quien se dirige a Crowner solamente para hablarle de lo mala que fue Annie con ella, cómo es que todos la odian, y que parece que la ignoran por completo, omitiendo que parece ser ella la del problema. Incluso señala a Jack como alguien particularmente violento, cosa que sabemos bien es falsa, pues además de Annie que lo separó, este se ve visiblemente afectado por verlas así, e incluso va a visitar a Noble después de que el bufón lo obligase a seguir viviendo. Jack continúa caminando, visiblemente perturbado, y es en ese momento que el bufón aprovecha para raptarlo y llevarlo a un lugar desconocido. Es importante remarcar que, apenas este se encuentra en su presencia, siente que es necesario esconder sus verdaderas emociones y volver a poner su sonrisa. El lugar desconocido en el que se encontraba fue creado enteramente por ella. De hecho, el bufón remarca que a pesar de ser todopoderosa, crear un entorno así es más difícil de lo que parece, y lo más probable es que ella hizo esto porque es lo que haría Cain, el conductor. Un escenario para alguna aventura para sus chicos.
o en este caso, un lugar para hablar. Parece que dentro de esa psique rota, los miembros del circo ya no son personas, son arquetipos, personajes de su circo, y tienen una función clara. Jack le comenta que los otros piensan que puede necesitar ayuda, que cada día se está poniendo peor. Obviamente el bufón se toma esto de muy mala manera, diciéndole que no sabe con quién habla. Ella es su tierra, ella es su cielo, ella es su infierno. Y sobre todo, ella es la verdad. Todas estas frases las repite diciendo yo soy. I am, I am, I am. Nos dice directamente que se está convirtiendo en Am, la horrible inteligencia artificial de no tengo boca y debo gritar, que en esa historia se dedica a torturar a los humanos. Algo que el bufón procede a hacer con Jack enviándolo a un campo de maíz y sometiéndolo a uno de sus mayores miedos. La descripción dice: hay belleza en el sufrimiento, ¿por qué no pueden ver eso? Oh, bueno, tengo una eternidad para mostrarte. Es un claro comentario del bufón, quien ahora parece disfrutar de hacer sufrir a sus antiguos amigos. Sin embargo, este no es el único personaje que encontramos en la descripción. También hay un código, y si me lo preguntas, tras traducirlo vemos lo que decía Jungle al inicio del video, mientras peleaba con Jack. Detente, no me importa, ni siquiera es mi culpa. No lo es, no lo es, no lo es. Déjame ir. Teniendo en mente que el conejo fue directo a ver a Noble después de la confrontación, creo que es más que obvio que Jungle estaba intentando defenderse, diciendo que no fue ella quien llevó a la pobre Noble a intentar... ya sabes, no lo puedo decir. El hecho de llamar Dios al bufón no se trata de una exageración, considerando que el siguiente episodio es Ouranofobia, que es uno de los miedos más complejos de explicar. Si somos muy literales, podemos definirlo como el miedo irracional al cielo, pero hay otras interpretaciones que describen esto como un miedo hacia todo lo celestial, la presencia o simplemente la existencia de un dios. Precisamente al inicio del episodio vuelve a aparecer el versículo de Mateo 28:20 como una amenaza por la omnipresencia del bufón, retorciendo lo que debería ser una señal de salvación en una de perdición. Comenzamos con Crowner sentado bajo un árbol en un lugar hermoso en medio de la nada, rodeado de cielo, antes de que sobre su cabeza caiga una manzana que ya fue mordida. Esta representa la manzana de la tentación, aquella que dejó fuera a Adán y Eva del Edén, fruto que, si recordamos, contiene conocimiento prohibido que Dios no quería que la humanidad poseyera, un fruto obviamente mordido por alguien más. En esta sección también podemos ver un solo cuadro de la imagen estilizada de un ser humano de color rojo con un casco de realidad virtual, y después de una pantalla presentando el juego, vemos a la misma figura roja y una figura blanca sosteniendo un fruto, en una clara referencia a Adán y Eva. Rápidamente, el escenario cambia a una versión más oscura de sí mismo. El cielo desaparece mientras el lago es reemplazado por un líquido rojo oscuro que parece ser sangre, del que una bestia emerge para arrastrar a Crowner al fondo. Una bestia que, en mi opinión, tiene algo que parecen ser cuernos o tal vez las mismas protuberancias colgantes del gorro del bufón. Cabe recalcar que en medio de esta secuencia existe una toma donde Crowner está cayendo hacia el vacío siendo iluminado por una luz sobre él, toma que igualmente llegamos a ver a lo largo del show original, y está normalmente relacionada a las abstracciones. De hecho, vemos a Crowner sufriendo un proceso muy similar a la abstracción, y en medio de la secuencia hay un código algo perturbador. Dios mi cielo, Dios mi infierno, Dios mi verdad, Dios renacido. Crowner termina dentro de una serie de paredes sin textura con poquísima iluminación, donde en medio de un charco de sangre se encuentra con lo que parece ser Annie, o lo que queda de ella. Crowner comienza a recordar momentos de previas aventuras, mostrando que era un circo muy similar al de la serie original, lo que apoya el testimonio de Noble. Y en la última escena vemos que incluso antes de que todo esto hubiera decaído al extremo en el que está, Annie ya contaba con ciertos grados de depresión, tomando en cuenta que Crowner la encontró lastimándose a sí misma. Algo muy triste, teniendo en mente que es bastante obvio que Crowner la veía y cuidaba como una hija.
Como sabemos, en la vida real existen múltiples motivos por los que una persona podría tomar una decisión así, pero tal parece que la depresión, soledad y desesperanza fueron tomando el control de su mente conforme el circo y sus aventuras cayeron en ideas más oscuras. Sin embargo, no podemos olvidar que todos deben seguir algún tipo de rol o tarea dentro del circo del bufón, y el rol de Annie es ser una muñeca de trapo, alguien que podemos lastimar, golpear o jugar rudo y jamás se quejará. Sea la interpretación que sea, podemos estar de acuerdo con Crowner cuando le dice que ella no merecía esto. Y justo cuando terminan los flashbacks, por apenas 1 o 2 fotogramas, podemos ver al bufón en el fondo, ocultándose detrás de una esquina. Fue este dios maligno quien puso a Annie allí, como parte de la tortura de Crowner. Annie no se trata de la única persona que se encuentra en este extraño lugar. Jack, Jungle y Noble se encuentran allí abajo atrapados de distintas maneras, algunos quemados, otros petrificados, y parece que absolutamente ninguno de ellos logra alcanzar lo que tan desesperadamente buscaban, la puerta de salida, que se puede ver a lo lejos de un oscuro callejón. Pero cuando Crowner está a punto de llegar, se nos revela que el bufón había permitido que Crowner llegase tan lejos porque quería descubrir algo. ¿Por qué no puede romperlo? ¿Por qué no llora como los demás o ruega por piedad o que se detenga? De hecho, dentro de la conversación se nota que es de los pocos que no le temen, probablemente porque entiende que es un personaje dentro de un juego de su propia autoría. Pues no solamente es igual en la serie original, sino que al final, en el momento donde Crowner es torturado, podemos ver por un breve momento que él es la figura blanca que aparecía al inicio. Bufón precisamente se siente inferior por eso. Tiene todo el poder del mundo, pero no propósito. Tiene roles que debe cumplir, pero no entendimiento de por qué debería hacerlo. Vive una vida tan vacía dentro de este ciclo sin fin, y es por eso que no solo la vemos bajar la guardia en la verdad, sino que igual aquí llega a tener un momento donde la vemos frustrada, incluso preguntando cómo todo salió tan mal. Este vacío igualmente se referencia en la descripción, que comenta: ¿es el infierno la ausencia de Dios? Sin embargo, en vez de continuar esto, el bufón finalmente menciona a su esposa, confirmándose por medio de un texto corrupto que se abstrajo. Eso era todo lo que necesitaba para lograr una reacción molesta de Crowner y comenzar su castigo. Y claro, también es importante revisar el resto de la descripción. Como parte de nuestros esfuerzos continuos para gestionar los costos del proyecto del asombroso circo digital, hemos tenido que tomar la difícil decisión de ajustar nuestro equipo interno. Esto significa que algunos miembros del equipo dejarán el proyecto. Para garantizar el progreso continuo y mantener la calidad, estamos contratando apoyo externo a un menor costo. Queremos agradecer a todos por su arduo trabajo, dedicación y comprensión durante esta transición. Seguimos comprometidos con el éxito del asombroso circo digital y con brindar apoyo a todos los miembros del equipo durante este cambio. C&A. El siguiente video, XDDCC, es uno particular. Es uno de los videos más cortos y surreales del canal, con una descripción que solo dice: este mundo ya no es tuyo. El video nos muestra unos segundos de una vista general al desastre de texturas rotas y modelos deformados que es actualmente el circo, con figuras corruptas del bufón flotando encima de este paraje desolado. XDDCC hace una referencia a cuando en el universo original Pomni llega al circo, no siendo capaz de recordar su nombre. Kane propone esta combinación de letras. Teniendo en mente que el significado de la palabra Pomni es recordar en ruso, tal vez la serie quiere que veamos este horrible paraje digital y recordemos que las cosas no tenían que terminar así. Un pensamiento al que se aferran los otros miembros del circo. El siguiente episodio se titula Salsa Estúpida, refiriéndose, obviamente, a la salsa del episodio de Spotsis, que desinhibe y hace alucinar a quien sea que la consuma, cosa que es tratada mayormente como un chiste en ese episodio, pero que podría ser un breve momento de alivio para los que siguen atrapados en el circo del bufón. Al inicio de este video vemos a Jack y Noble caminando juntos por el circo, y encuentran una caja extraña llena de esta salsa. Esos dos siendo amigos es algo que jamás habría sucedido en la serie original, pero si recordamos que Jack visitó a Noble para apoyarla después de su incidente, parece que ahora son mucho más cercanos. La cosa es que, aunque claramente ambos se ven muy conflictuados al momento de haber encontrado esa caja,
Igualmente decidieron traerla con ellos, cosa que atrajo la atención de Jungle. Nuevamente mostrando la diferencia con su contraparte original, Jungle se muestra muy convencida de querer conseguir un poco de ese alucinógeno, al nivel de ser agresiva con Noble solo para conseguirla. Sí, la Jungle de este universo es horrible, lo que probablemente ayude a que aquí Noble y Jack se lleven también. Jungle se echa salsa encima y empieza un viaje bastante perturbador. La realidad comienza a destruirse a su alrededor, y ella alucina a sus compañeros persiguiéndola, queriendo lastimarla, probablemente sacando sus más profundos miedos y preconcepciones. Creo que así es como Jungle ve a los demás, como monstruos bizarros y horribles que solo quieren su muerte, lo que explicaría por qué es que está tantas veces a la defensiva. De formas muy creativas logra acabar con cada uno de ellos, solo para que aparezcan a su alrededor los maniquíes aplaudiéndole, igualmente con retorcidas sonrisas poco genuinas. Y entonces, Jungle regresa al mundo real. En la descripción encontramos un código, que una vez resuelto parece ser una conversación entre Jack y Noble. ¿Estará bien? No lo sé. ¿Deberíamos ir a ayudarla? ¿Qué? Ni siquiera sabríamos qué hacer. Es culpa suya, intentamos decírselo. Supongo que sí. Tal vez llevémosla con... Jack, vámonos. De acuerdo. El siguiente video se titula Más pruebas con Kane. Nuevamente todo parece volver a la normalidad, aunque fuera por unos minutos, con la marca de agua, los escenarios coloridos y el regreso de nuestro querido Kane. Todo parece estar en su lugar, con una tranquilidad que no solo nos queda a nosotros como espectadores, sino que también se ve dentro de las oficinas de C&A. Esto parece tomar lugar muchos años en el pasado, durante el desarrollo de la inteligencia artificial de Kane para el circo digital. Y es algo que deducimos, en especial teniendo en mente la descripción, que dice: Kane crea cosas increíbles. Quizás el asombroso circo digital se lance a tiempo después de todo. El video abre con un texto que explica que debido al rápido progreso que se ha dado al desarrollo y a los nuevos parámetros introducidos gracias a sus nuevos empleados externos a la compañía, es importante hacer una serie de pruebas para asegurarse del correcto funcionamiento de este nuevo modelo de la inteligencia artificial. Por medio de simples instrucciones, Kane logra crear pequeñas formas simples, solo para poco a poco comenzar a pasar a ideas más complejas, como con una vaca, que no se parece en lo absoluto a un animal real. Diseña las bases del avatar de Crowner, e incluso crea a Bubble cuando le piden hacer un amigo, con los desarrolladores comentando que al haber nacido directamente del código de Kane, era imposible eliminar a Bubble sin eliminarlo a él, y no se podría eliminar a Kane sin acabar con los archivos del juego, porque todo estaba conectado. Se resalta que todo lo que habían creado hasta entonces se corrompería si alguien llegara a eliminar al dientón, y que por esto intentarían que lo que crearan de ahora en adelante no estuviera ligado a Kane, pero que nada antes de ese cambio podría ser eliminado, o al menos no sin destruir el mundo, lo que explica el horrendo estado en el que el mundo se encuentra actualmente, tras la aparente eliminación de Kane. Lo realmente interesante es lo que pasa cuando le piden a Kane crear un ángel, donde él y el escenario se corrompen y su rostro se transforma en un ángel bíblicamente correcto. Luego aparecen rápidamente los versículos de Ezequiel 1 del 15 al 21, en donde se encuentra la descripción de estas criaturas. Créanlo o no, este es uno de los detalles más importantes de toda esta reinterpretación, pues si tomamos en cuenta cómo es que las IAs son creadas y educadas en la vida real, suelen tomar información de libros, escritos, videos y posts, data de entrenamiento entre comillas, y en esta época lo más probable es que esto se refiera a otros libros que fueron escaneados dentro de la computadora, entre ellos la Biblia, lo que explicaría indirectamente por qué tantas referencias a este libro. Y es que probablemente de ahí provienen muchos de los fallos, ya que al ser una máquina intentando comprender fríamente un libro como la Biblia, entiende todo de manera literal en vez de lo que es. Un texto altamente simbólico y con múltiples interpretaciones distintas. Es algo que podemos ver de nuevo con la vaca de Kane, ya que es una vaca dorada y la ponen sobre un pedestal justo como el becerro de oro del Éxodo. Kane parece entender la existencia de una historia así, pero no comprende por qué pasó o por qué fue contada. De la misma forma, cuando intenta crear un ser infinito como un ángel, en vez de ir por interpretaciones más estilizadas o, ya sabes, un ángel de cualquier otra religión, quiso ir tal cual como fue descrito en la Biblia, porque es lo único que conoce. Puede que esos glitches sean los que causen toda la pesadilla religiosa que hemos llegado a ver a lo largo de la serie. Es conocimiento peligroso que fue transferido junto con su poder a un ser tan confundido y resentido como el bufón. Mi casa de muñecas es el último video hasta ahora,
y empieza de forma simple, con Annie corriendo por el circo recolectando ingredientes para un plato que parece estar preparando. Al inicio parece emocionada por el simple hecho de cocinar o hacer algo más que no sea sufrir en este mundo horrible, pero cuando encuentra un cadáver de gato realista en descomposición, lo echa con el mismo gusto dentro de su cacerola. Ugh. Mientras el estofado se prepara, ella se detiene un segundo a ver su brazo, para descubrir que las cicatrices que se había causado ella misma han desaparecido por completo. Y si te preguntas por qué estaría cocinando algo así, nuevamente entre los comentarios a los que Duffy les da un corazón, obtenemos una explicación a una idea bastante oscura que no se me había ocurrido hasta ahora. Me preguntaba por qué diablos Annie se tomaba la molestia de preparar un guiso, sobre todo con un gato muerto lleno de gusanos, pero creo que tal vez el bufón los esté matando de hambre. Mientras que en el circo de Kane podían comer aunque no lo necesitaran, el bufón podría haber cambiado las reglas para que sientan hambre aunque no necesiten alimento, y les niega la comida a propósito, algo así como cuando Am mantenía a los 5 al borde de la inanición todo el tiempo, usó al gato en su guiso por desesperación. Sí, por si no era lo suficientemente obvio, esta serie tiene mucho en común con la historia de No tengo boca y debo gritar. Y estos últimos videos hemos visto las distintas maneras en que el bufón torturaba a los humanos, de manera idéntica a Am. Incluso parece que parte de estas torturas es traerlos a la vida una y otra vez, negándoles el descanso que ofrecería la abstracción o una muerte permanente. En el otro lado del circo las cosas no están mejor, con Jungle quejándose con Noble y reclamando los malos tratos que tanto ella como los otros miembros del circo han tenido hacia Jungle, de manera muy agresiva y claramente deshonesta, siendo aún más hipócrita teniendo en mente que es Jungle la más ofensiva de los miembros del circo. Esto pone a Noble al borde de la abstracción, y en un arranque de ira finalmente ataca a Jungle después de tanto abuso, algo que está tan normalizado dentro del circo que directamente no le da ningún tipo de importancia. A pesar de lo horrible que Jungle dice que es su estancia en el circo, Annie parece haber hecho este estofado para ayudar a Jack después de los eventos traumáticos que han estado viviendo, demostrando que, fuera de Jungle, incluso dentro de este horrible lugar, aún se preocupan los unos por los otros. Eso no significa que los pensamientos intrusivos se mantengan siempre a raya, pues, similar a Noble, Annie igualmente se echa la culpa de la situación en la que actualmente se encuentran, pensando que todos la odian y que Jack la detesta, pero logra calmarse y decide ir en busca de Jack. Él, por otro lado, se encuentra escapando del bufón, quien le está atormentando nuevamente con una puerta de salida justo fuera de su alcance, pero se la quita cuando está a punto de tocarla, e incluso se burla, preguntando si ahora es peor que antes. Y de igual manera al capítulo anterior, al haber terminado su juego, es momento del castigo. Lo curioso es que el castigo de Jack es un paralelo completo al escenario de Annie, pero mientras ella crea una comida humilde para su amigo y le destroza que absolutamente nadie venga, para el bufón es fácil crear la fachada de una cena amigable, con Crowner, los camareros, una fogata y comida que no es una porquería. Pero esto se siente falso. Jack intenta volver a poner su fachada amable, pero el bufón detesta las sonrisas falsas y le dice que no lo haga, mientras le entrega un revólver. Tenemos una pequeña secuencia de Annie buscando a Jack, cruzándose con un monumento gigante hecho para el bufón, y al final logra llegar al comedor donde, para su horror, ve a Crowner lleno de agujeros. En este momento ocurre algo curioso. Jack dice Jesucristo, reaccionando a lo que le sucede a Crowner, y el bufón reacciona violentamente, subiendo a la mesa y dándonos a todos un mini paro cardíaco. Y en los subtítulos hay varios códigos, que traducidos dicen: No tendrás dioses ajenos delante de mí, Jack. Sí, esa es otra cita de la Biblia, Éxodo 23. A pesar del castigo que acaba de pasar, Bufón intenta volver a ganar la confianza de su viejo amigo Jack, asegurando que todo está bien, que no le hará daño, que no está molesta, y que lo que le hizo a Crowner es porque se lo merecía. Incluso quiere pedirle un favor, y que lo haga apenas vuelva a ver a Noble, pero nosotros no nos enteramos de qué es porque el bufón ve a Annie asomarse por la puerta, va a perseguirla y deja a Jack diciendo que haga lo que suele hacer cuando ella no está. Por algún motivo, cuando encuentra a Annie, el bufón comienza a reclamarle cómo se atreve a hacer tantas cosas solo para molestarla y traicionarla. Aparte, le dice que no tiene ningún tipo de poder ahí, lo que parece una reacción muy exagerada para una sopa. Pero curiosamente, esto se une a la tan poco amigable descripción que acompaña al video. Si estuvieras en mi lugar, harías lo mismo, pero no lo estás. ¿Por qué? No eres digna, no eres especial, no eres yo.
y nunca lo serás. De hecho, con lo manipulador que es el discurso que le dice, me recuerda mucho a la madre de Ragatha en la línea temporal original, que era una figura tóxica y manipuladora. De hecho, más adelante el bufón la insulta con palabras extremadamente específicas que no tienen sentido dentro del contexto actual de la situación, y podría estar apoyándose en ese pasado de abuso. Pero insultarla no es suficiente para ella. Si siente que alguien realmente la ha traicionado, realmente la ha insultado a ella y a su poder, se asegurará de que el castigo sea ejemplar y marcadamente bíblico. El bufón aprovecha para recordarle su poderío y su omnisciencia. Le dice que lo ve todo, que sabe lo que todos ellos piensan de ella y cómo la odian en secreto. Pero que Annie se odia más sabiendo que la culpa que carga la consume, y nos revela lo que la hizo enojar tanto. El gato. Espera, ¿el gato? Bueno, la última escena del episodio nos muestra exactamente lo que pasó. Cuando el animal entró de forma confundida dentro del cuarto de Annie, ella lo acarició y mimó justo como esperaríamos que hiciera. Pero... cegada por ese sentimiento de impotencia, de ira, de enojo y miedo por el maltrato que por tanto tiempo se le infligió dentro y fuera del circo, cayó en sus impulsos más oscuros y acabó con el animal. Por lo que puede que de una forma muy retorcida, el bufón tuviese la razón. Annie realmente es un peligro para todos, una mentirosa que intenta hacerse pasar por alguien amable, que muy en el fondo no odia al bufón por las cosas malas que hace, la odia porque quisiera ser Annie la que tiene el poder, y probablemente haría exactamente lo mismo. El capítulo termina con Annie liberada de su castigo, llegando al borde de la abstracción pero regresando a la normalidad. Sabemos que en este momento tiene razones más que suficientes para abstraerse, pero no lo hace. El bufón aún quiere jugar con ella. A día de hoy, estos son todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles, aunque la misma Duffy ha estado subiendo teasers en su pestaña de comunidad, relatando que la serie está llegando cada vez más lejos, y contará con un capítulo bastante largo para su próxima salida junto con un cast de voz completo. Así que parece que esta pequeña versión alternativa del circo digital aún tiene mucho que contarnos. Aún no sabemos cómo es que desapareció Kane, cómo es que estos lograron eventualmente retirar el poder, pero sobre todo no sabemos qué es lo que quiere el bufón. Sabemos que es infeliz, sabemos que ella es capaz de reconocer que el mundo no debió haber terminado así, pero no sabemos por qué no cambia, por qué se entregó a estas tendencias o impulsos malignos, por qué sigue creyendo que está haciendo lo correcto, que las cosas deberían mantenerse así, con todo sufriendo eternamente. Todas estas son cosas que serán respondidas en el futuro, y cuando los nuevos episodios lleguen puedes estar seguro de que haremos una continuación a este video. Pero hasta que eso suceda, espero que este video te haya gustado. Dale like si fue así, suscríbete para más videos como este, y nos vemos en el próximo video. Adiós.